Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de pesca. Hoy os voy a explicar cómo modificar una caña tradicional con las anillas en la posición de siempre para ponerlas en espiral y así poder utilizar un carrete de bobina giratoria en una caña normal. Voy a modificar una caña de la marca Tubertini. Es una caña de gama bastante alta, está bastante bien esta caña, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Esta caña tiene ahora las anillas por la parte de abajo. Si yo la doblo así, es más blanda que si la giro hacia arriba y pongo las anillas hacia arriba y la doblo así. Es mucho más dura así que así. Estoy haciendo la misma fuerza, lo podéis ver, y así me cuesta muchísimo más, porque tiene un refuerzo de carbono por la parte superior para que cuando doblamos mucho con un pez muy grande no se nos partiese la caña. Hay gente que utiliza la caña con el carrete rotativo por la parte de arriba y deja todas las anillas por arriba, pero no estamos trabajando bien la caña. La caña estamos sacándole ni el 50% de su rendimiento. Esta caña tiene que trabajar así. Por lo tanto, yo voy a tener que ir quitando todas las anillas de la caña, ponerlas en la parte superior y hacer que vaya poco a poco teniendo un poquito de espiral. El resultado final, esta caña me viene con dos tramos iguales, uno más duro que el otro, entonces este va a ser el resultado final. Aquí ya tengo, la caña me va a venir por aquí el hilo por la parte de arriba y me va a ir rotando hacia la izquierda. A mí me gusta siempre que las espirales vayan hacia la izquierda, es por mi manera de pescar. Entonces, luego también, por ejemplo, este tipo de carretes no tienen guía hilos y a la hora de recoger, si giramos, en mi caso, como tengo la caña de izquierdas, siempre se me va a acumular más el hilo en la parte izquierda, entonces yo rotaré un poquito la mano hacia la derecha y entonces el hilo siempre se me va a quedar en el centro bien colocado. Pero eso ya lo iremos explicando en otros vídeos también. Hoy vamos a explicar cómo quitar las anillas y volver a ponerlas otra vez sin tener ningún problema en el futuro. Y ahora viene lo más divertido. ¿Cuánto giro cada anilla para que me quede en espiral? La primera y la última lo sabemos. La primera va a quedar en la parte de arriba donde va el carrete y la última nos va a quedar en la parte de abajo, al igual que la puntera. La puntera y la última anilla van a apuntar siempre hacia abajo. Ese es el inicio y el final de la caña. El resto vamos a hacer que por la primera anilla tiene que salir el hilo desde el centro de la anilla. Por eso he puesto esta especie de nudo raro así, para que me salga justo por el centro. Y por el resto de las anillas siempre tiene que pegar por la parte más cercana a la caña, nunca en la parte de arriba. Si queda en la parte de arriba tenéis que colocar anillas más finas. Yo utilizo siempre anillas tipo low rise, más pegadas a la caña. Nunca utilizo anillas separadas, siempre muy pegado a la caña, porque cuando luego doblemos la caña no tendremos nunca ningún problema de roces. Y con cierta tendencia a que se me vayan siempre un poquito hacia la derecha, muy poquito, porque como mi caña gira de izquierdas, el hilo siempre nos va a rozar en la parte contraria. ¿Lo vais viendo? Lo más centradas posible las anillas, no tenemos que forzar. Aquí ahora voy estirando el hilo, ¿veis? Cuando giremos, para que pueda tener mucho juego. Esta ya es la penúltima y esta es la última anilla que va apuntando hacia abajo. Ahora la vemos hacia arriba porque he girado la caña, pero va apuntando hacia abajo, al igual que la siguiente anilla, ¿veis? Que ya es del puntero. En esta última anilla, como podéis ver, lo he puesto más arriba que no en la parte central ni pegado a la caña, porque la parte de la puntera es más blandita y siempre va a estar trabajando en curvatura. Aquí podéis ver cómo es un carrete puesto en una caña que lleva gatillo. Esta es la posición correcta según el fabricante, esta es la idea de cómo cogerlo. Yo siempre cojo el carrete de esta manera, de hecho muchos carretes ya vienen con la parte de la derecha un poquito más pequeña que la izquierda para que sea más fácil cogerlo con la mano, por lo tanto no necesitamos gatillo. Aquí veis otra caña que tengo que lleva un portacarretes normal y corriente también y lo mismo. El portacarretes sin gatillo no necesito para poder girar perfectamente con otro tipo de carrete rotativo que tengo. Materiales. Necesitamos unos soportes para la caña, ¿veis? Este soporte está hecho con madera de palé, la parte de abajo mide 10 por 10, la parte de arriba 15 por 10 y se le hace un poquito de corte así. Donde van los tornillos abajo hay que avellanarlos para no rayar la mesa, o si queréis lo podéis forrar también con fieltro. Yo no, porque la mesa siempre la termino teniendo muy sucia de virutas y así no coge tanto polvo. No hace falta ni lacarlo ni nada. De esto tenéis que hacer dos. Y para girar las cañas me he hecho este artefacto también de 10 por 10, la pieza de arriba de 15 por 10 y eso que estoy señalando es un motor de un microondas. Cuidado cuando desmontéis el motor del microondas, que si tiene todavía el condensador os puede llevar un buen chispazo o incluso tener algún problema serio de salud.
Este sistema rudimentario que tengo me sirve porque puedo utilizar cualquier tipo de caña, cualquier grosor. Ahora he puesto un rotulador bastante grueso, un lápiz y ahora veréis incluso puedo meter el mango entero de la caña. Primero probé otros sistemas que había visto por internet, pero me limitaba mucho el ancho de la caña o solamente cuando quiero hacer, por ejemplo, una puntera de caña no puedo utilizarlo. Así de este modo puedo utilizar siempre cualquier tipo de grosor. Cuando pongamos el barniz únicamente vamos a utilizar un soporte. Antes os he dicho que hay que hacer dos soportes, pero es para poner las anillas y poner el hilo y demás. Cuando sequemos la caña únicamente un soporte porque si no se va a frenar un poquito y os va a ir un poquito como a trompicones y puede ser que queden el barniz, en vez de quedar totalmente liso, puede hacer una especie de gotas o unas cosas un poquito extrañas. Solamente un soporte y lo hacemos en diferentes veces. Esta parte es sencilla, lo que es delicado por si se os escapa el cúter os podéis cortar. Vamos a poner un poquito de cinta de carrocero en la parte de abajo por si se nos va el cúter, no rayar la caña. Hay que ir quitando capitas de epoxi o de barniz sin tocar el hilo, casi solamente rozando un poquito el hilo. No hay que llegar nunca al carbono con el cúter. Una vez que ya tenemos el hilo, vemos si con unos alicates lo podemos arrancar. Si no podemos, seguimos con el cúter cortando un poquito el hilo, pero sin rayar la caña. Luego arrancamos un poco todo y la anilla va a salir con muchísima facilidad. Con los dedos vamos a coger, pegamos un tironcito y sale la anilla. Una vez que tengamos la anilla ya quitada, vamos a coger ahora y vamos a lijar con el cúter un poquito esto. Aquí iba la anilla antes. Lijaremos un poquito esos dos escaloncitos que nos quedan y si vemos que no queda bien, pues con un poquito de papel de lija o con los alicates como podáis, vamos a ir lijando hasta que quede liso. Contra menos trozo rayéis, menos trozo vamos a tener que tapar después. Vamos a poner la anilla donde queremos que esté. Ponemos un poquito de cinta de carrocero en la parte de arriba y en la parte de abajo, en las zonas que no están rayadas ni lijadas de la caña, para saber el tramo donde vamos a poner el hilo y marcamos con un rotulador donde va a ir la anilla. Vamos a empezar con el hilo. La anilla ahora da igual si se nos mueve, no es importante, solo la hemos puesto ahí para que entendáis un poco dónde va a ir la anilla, ¿de acuerdo? Vamos a quitar la parte de abajo y ahora vamos a empezar a aguantar. Vamos a anillar desde abajo hacia arriba. Entonces vamos a poner el hilo que venga desde arriba, lo aguantamos con cinta de carrocero para que no se nos mueva, una tirita muy finita. Y en la parte de abajo hacemos una especie de vaga. Va y vuelve, sin cruzarse, ¿eh? Va y vuelve. Aguantamos con el dedo y ponemos cinta de carrocero. Esta no es la manera más correcta de hacerlo, pero es la más fácil para empezar. Así hemos empezado todos a anillar las cañas siempre. También utilizo cinta de carrocero para aguantar la bobina del hilo, porque este hilo es metálico y si lo dejáis suelto encima de la mesa se va a enredar y es lo más difícil que hay es anillar con hilos metálicos, ¿de acuerdo? No tenía que haber hecho este vídeo con hilo metálico, pero quería la caña con hilo metálico. Entonces vamos a ir poniéndole cinta de carrocero para que no se nos desenrede. Vamos girando la caña, mirándola desde arriba en sentido antihorario y sin solapar un hilo por encima de otro. Vamos a ponerlo todo uno al lado del otro sin solapar. Cuando llevemos más o menos unas 10 o 15 vueltas más o menos, desharemos la parte de abajo donde hemos puesto antes la cinta de carrocero y vamos a estirar y se va a salir también de la parte de arriba, ¿lo veis? Pegamos un tironcito, lo vamos dando tensión, con el palito vamos juntando todos los hilos y ahora veis ese hilo que está sobresaliendo, ese hilo, ese de aquí, habrá que cortarlo a ras con una cuchilla. Nunca con tijera, siempre con una cuchilla, sin rayar el carbono, ¿eh? Lo más a ras que podáis para que no haga hilitos. Los hilos metálicos son los más difíciles porque hacen muchos hilitos y son más difíciles de cortar y hay algunos hilos de nylon que también sueltan bastante hilito. Pegamos un tironcito seco y ya está, lo hemos cortado. Y ahora, sin ningún secreto, vamos a seguir dándole vueltas y apretando todo el tiempo con un palito. No uséis un destornillador porque raya mucho hasta que lleguemos a la altura de la anilla. Ahora habéis visto que se me ha ido la anilla, pero da igual, no es importante. Vamos a ir subiendo, la he vuelto a poner otra vez hasta que llegaremos justo al sitio más difícil, que es donde empieza la anilla. Y ahí estamos. Ahora empieza lo de la anilla, ¿de acuerdo? Como hemos puesto cinta de carrocero en la bobina del hilo, si dejo todo suelto, se queda, el peso del hilo va a aguantar la tensión de todo el tramado que estamos haciendo ahora. Seguimos y vamos a pasar por encima de la anilla y lo bajaremos con la punta de la madera. Iremos tensando todo el tiempo para que se quede, para que no nos tiene que quedar escalón, no se tiene que ver la punta de la madera. Ahora tenemos que terminar. ¿Cómo terminamos? Vamos a coger un trozo de, cuando nos quedan más o menos unas 15 vueltas para terminar, cogeremos un trozo
de trenzado. Yo uso un trenzado muy finito. Yo utilizo un trenzado de un 0,10. Le hacemos una ida y vuelta, una especie de vaga sin que se cruce. Lo ponemos hacia arriba y las dos patitas que nos sobran las ponemos hacia abajo también con un poquito de cinta de carrocero. Todo esto luego veréis que se puede hacer sin cinta de carrocero mucho más fácil, pero la primera vez es más sencillo hacerlo de esta manera porque si no llegaréis a tener muchas cosas por ahí en medio y se nos liará con los dedos. Ahora, dando mucha tensión, seguimos y le damos las 15 vueltas, 10-15 vueltas que nos faltaban más o menos. Todavía podéis mover la anilla, la podemos colocar para que quede totalmente en el sitio donde queríamos, ¿eh? Cuando ya llegamos a las 10 o 15 vueltas finales, vamos hasta aquí más o menos. Ahora vamos a cortar el hilo. Lo vamos a introducir por dentro de esa vaga que hemos hecho de trenzado. Abrimos un poquito el huequecito y lo introducimos por dentro. Estiramos. Corto un trocito porque es demasiado largo. Veis que es malo de cortar el hilo este que es metálico, hace muchos hilitos. Y ahora cogemos los otros dos cabos. Esta vez me han quedado un poquito cortos, entonces me ayudo con los alicates. Pero como es un trenzado bueno, está como muy engrasado y se me escapa un poquito. Tiene mucha cera. ¿Vale? Y ahora estiramos fuerte y ahora hemos introducido el hilo hacia adentro. Lo vamos a cortar con el cúter. ¿Veis? Lo hemos cortado y nos ayudamos con el palito. Ahora vamos a usar el método rápido. Vamos a hacer lo mismo pero muchísimo más fácil y más sencillo. Damos 3 o 4 vueltas de hilo. Medimos con el pie de rey más o menos que nos quede igual. Esta es la anilla que he puesto para poder sujetar los señuelos. Y ahora monto uno por encima del otro. La primera vuelta solapa el primer hilo. Vamos dando así un poquito de vueltas, el hilo pega totalmente pegado. Lo que estoy haciendo con la mano derecha es para mantener la tensión del hilo. ¿Veis? Cuando ya no puedo seguir, le quito una vuelta, pero sigo estirando. Siempre hay que estirar hacia arriba para mantener la tensión del hilo, ¿de acuerdo? Sigo estirando y seguimos dando vueltecitas despacito. Así nos estamos ahorrando el primer paso de poner cinta de carrocero. Una vez que ya lo tenemos más o menos bien, sin miedo, damos 10-15 vueltas sin ir intentando que no se nos ponga ese hilito por debajo de los otros hilos. ¿Veis? El primer hilo en la cabeza estiramos muy fuerte hacia la parte contraria donde estoy enrollando y hacia el lado derecho y lo cortamos con el cúter. Lo hemos cortado, nos aseguramos que las medias son las que tocan porque todavía lo podemos mover un poquito hacia adelante y hacia abajo con el palito. Y seguimos dando todas las vueltas hasta que nos falten unas 10-15 vueltas para el final. Ahora volvemos a utilizar un trozo de trenzado. Este trenzado sí que tiene un nudo en la parte del final, que es el bueno, y es un hilo doble. La parte que el nudo tiene que dar siempre en la parte de abajo, porque si no, no va a pasar por los hilos. Lo introducimos así y vamos pasando, ¿veis? Dejamos que sobresalga un poquito y vamos pasando vueltas por encima, igual que hemos hecho antes, pero sin la cinta de carrocero. Cuando nos falta ya una vueltecita para terminar, cortaremos el sobrante. Lo introducimos por dentro de la vaga del hilo trenzado. Abrimos un poquito con el palito. Hay que introducirlo siempre en favor de donde hemos ido rodando, ¿de acuerdo? Estiramos fuerte para mantener la tensión y con el otro lado nos damos 2 vueltas en el dedo, tirón y para adentro, ya está. Cortamos lo que sobra un poquito, ese lado, y ahora colocamos bien con el palito que nos quede todo muy bien alineado. Esto lo aguanto con los alicates porque lo he cortado demasiado a ras para estirar fuerte y que quede más, contra más apretado quede. Lo ideal es que las anillas no se tienen que mover nada una vez que hemos terminado de poner el hilo. Cortamos con el cúter y ahora con un destornillador, no con la punta sino con la parte redondeada, frotamos por encima para que disimular por dónde ha entrado el hilo. Finalmente nos queda el barniz. Yo utilizo un barniz de epoxi lento, tarda 12 horas en secarse. Coloco en el artefacto que gire la caña. A veces las primeras capas de barniz que le pongo, paro la máquina y lo hago a mano, porque me da igual si gotea un poquito hacia abajo, luego lo quitaremos. 2 componentes, jeringuilla, cogemos lo mismo de un tarro que del otro
Lo agitamos sin que coja burbujas, muy despacito, y empezamos a aplicar. Al principio hay que intentar que entre, hay que mojar el hilo. No tiene que quedarnos bonito ni precioso, simplemente tenemos que conseguir que el hilo vaya chupando. El hilo metálico chupa muchísimo menos, pero el otro que es de color negro sí que va a ir chupando bastante. Y también vamos a parar si es necesario de girar la caña para que no nos puede entrar nunca nada de agua alrededor de la anilla, donde tiene las patitas la anilla, todo eso hay que rellenarlo de epoxi, sin manchar el titanio en este caso, o el acero o el material que sea la anilla. Una vez que ya lo tenemos más o menos bien, vamos añadiendo en exceso el barniz y sin nada de prisa, porque esto está pasado a cámara muy rápida, y hemos ido poniendo epoxi hasta que nos ha quedado más o menos como estáis viendo en la foto. Ahora vamos a añadir un poquito más todavía para que nos quede más grosor y dure mucho más tiempo esto. Hay que ir haciéndolo en diferentes capas, porque si lo hacemos todo de golpe se secará la parte de arriba y luego tardará 5 o 6 días en secarse el interior. Lo que es muy importante es que donde acaba el hilo tenemos que dejar más o menos unos 2 milímetros de barniz hacia afuera y tiene que quedar en línea muy recta. Tenéis que tener muy buen pulso y aguantarlo, ir paseando una gota. Ahora no estoy tocando con el pincel el hilo, estoy tocando una gota que está patinando por encima de todo el barniz o resina de epoxi. Lo importante es eso, no hay que tocar con el pincel el hilo. Cuando llegamos a este momento simplemente tenemos que ir jugando con unas gotas. Es como si jugaseis con una gota de agua encima de una mesa que esté con aceite. No tiene que llegar nunca a tocar el pincel, no tiene que llegar a tocar. Y este es el resultado final. Unos 2 milímetros a cada lado del hilo y así queda muy bien disimulado.